Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien, bien bendecidas, bien de todo, ¿verdad? Quiero cambiar ese saludo, pero no puedo, no sé, me acostumbré demasiado. Ok, voy a tratar de trabajar en eso, lo prometo. Eh, bueno, pues estoy en la parte 2 del video de los temas de la sexualidad, en lo que concierne a la fertilidad. Así que bueno, pues ya les comenté qué posiciones sexuales y les comenté mi experiencia en eso también, que fue eliminar en nuestro caso las posiciones que conllevan a la gravedad y a la salida del esperma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora voy a hablar sobre qué días no tener relaciones sexuales, qué días sí tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hablar conforme mi experiencia, ¿ok? En este caso voy a usar un poquito sobre los factores médicos o científicos y voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en este caso. Ok, hay dos tipos de métodos con los cuales te puedes quedar embarazada teniendo relaciones sexuales, ¿ok? Eso es lógico que te vas a quedar embarazada teniendo relaciones sexuales, pero hay dos maneras en las cuales puedes quedar embarazada más rápidamente teniendo relaciones sexuales. La primera es hazlo libremente cuando quieras, con algunas excepciones. Y la segunda es calcula tus días fértiles y tener relaciones sexuales. Voy a hablarles de la primera forma, la cual me ha funcionado, y la segunda forma también me ha funcionado, ¿ok? La primera forma es tener relaciones sexuales cuando quieras, no me importa, tenlas cuando quieras. Pero, ok, si te decides por ese método, si te decides por el método de, ok, voy a tener relaciones sexuales y no calculas tus días fértiles, tienes que hacer esto, ¿ok? Tienes que tener relaciones sexuales por lo menos 3 veces por semana. Porque así, aunque te pierdas tus días fértiles, el día de la ovulación, quizás lo hiciste el día anterior, o quizás lo hiciste el día después de la ovulación, en el cual todavía el huevito o el óvulo todavía sigue vivo, ¿verdad? Yo diría, si lo haces libremente, como tú quieres, yo diría, cuenta desde tu ciclo menstrual, los primeros 12 días, ten esporádicamente 3 días sí, un día no, como ustedes gusten, pero después del 12º día tienen que tener relaciones sexuales por lo menos un día sí y un día no, un día sí y un día no, hasta que por lo menos ya estés en el día 22 o 23. O sea, así de regularmente son las relaciones sexuales cuando no estás calculando tus días fértiles, ¿verdad? Suena un poquito exhaustivo, y sí, yo podría decir que por experiencia propia sí es exhaustivo, pero si es una pareja muy joven que disfruta de tener relaciones sexuales y no se cansan, o yo qué sé, tienen el ímpetu, yo diría que está bastante bien, ¿no? Aparte de que no sé, da como un tipo de recreación y de diversión, y como que te acerca más a tu pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un mes bastante activo sexualmente, a comparación de otros meses que quizás lo hacen cuando quieren o si se sienten con las ganas. Es bastante atareado con lo que se respecta a la sexualidad, ¿verdad? Esa es la primera manera de cómo puedes tener relaciones sexuales. Por ejemplo, como te digo, los 10 primeros días después de tu periodo menstrual, hazlo cuando quieras, pero ya después del día 12º, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, hasta el día 22 o 23 de tu ciclo, ¿verdad? Así estoy casi segura que no pierdes la fecha de la ovulación, porque como te digo, o puedes hacerlo un día antes o puedes hacer lo que es un día después, o igual te toca el mismo día de la ovulación, ¿verdad? Lo importante es no perder, por ejemplo, no tardarte 3 días, porque en 3 días puedes perder la ovulación. Muchas personas dicen, el esperma vive 7 días. El esperma puede vivir 7 días. Eso es lo que quiero hablarles en otro tema, en el cual voy a hablarles sobre el moco cervical y la importancia del moco cervical en los días fértiles. Algunas personas me comentaron en mi tema de los anticonceptivos, que por cierto he tenido un poco de problema de tiempo para contestar los comentarios. Estoy tratando de contestarlos y voy a contestarlos todos en estos días, sobre que el método del calendario no falla, el método del ritmo falla, o sea, todas esas cosas, cuando la verdad pienso yo por experiencia propia que no están bastante informadas sobre el tema. Espero no ofender a nadie, pero el esperma puede vivir 7 días, pero si tu moco cervical tiene
la calidad suficiente para que lleve 7 días. Por ejemplo, si tú y tu esposo tienen relaciones sexuales, por ejemplo, 5 días después de tu menstruación, sin tú tener moco cervical, el esperma no va a alcanzar a vivir 2 horas dentro de tu aparato reproductivo. Eso es algo bien importante que la gente tiene que tomar en cuenta. Por eso a veces también no se embarazan las personas, porque no tienen bastante moco cervical, porque no tiene buena calidad, porque el pH balanceado no está balanceado, porque hay cientos de maneras de por qué, cientos de respuestas de por qué no te embarazas, ¿verdad? Entonces, bueno, sigo con el tema de... Ya voy a contestar eso en el video de cómo nos cuidamos nosotros naturalmente con el método del ritmo, Billings, temperaturas, sin necesidad de ningún tipo de anticonceptivo artificial. Eso se los garantizo. Entonces, ya regreso con el tema que estaba platicando de las relaciones sexuales. Entonces, si decides tenerlo como te estoy comentando, así de que cuando quieran y como quieran y a la hora que quieran, traten este método, ¿no? 10 primeros días, relaciones sexuales cuando quieran. Después del 12º día, por lo menos un día sí y un día no, hasta el día 21 22 de su ciclo, y después un día sí un día no, cada tercer día como quieran, ¿verdad? Es un mes bastante activo sexualmente, pero es la manera en la que no se estresan de que si ovulé, si no ovulé, porque ahora voy a hablar de esta segunda manera, ¿verdad? Viene la segunda manera, que es calcula tus días fértiles y ten relaciones sexuales. Muchas personas dicen también, ahorita voy a aprovechar para hablar de eso, que es que si no le das chance al esperma de que se renueve, no va a haber suficiente. Esperma siempre hay suficiente. Si tu esposo no tiene ningún problema para tener hijos, no tiene ningún problema de conteo del esperma, no te preocupes. El esperma se rejuvenece y al contrario, entre más relaciones sexuales, mejor esperma. Cada 12 horas hay esperma, cada 12 horas hay esperma. Un hombre sano, saludable, fértil, produce 1000 espermas por cada latido de su corazón. ¿Sabes cuántas palpitaciones tenemos en un minuto de latidos? Tenemos 80 latidos cardíacos en un minuto. Entonces imagínate, en un minuto. Entonces si lo multiplicamos por 60 minutos y luego por 12 horas y luego por 24 horas, ¿te imaginas cuántos millones de espermatozoides se llegan a producir en solamente 24 horas? Entonces, hay lo que dicen personas, si no le das bastante tiempo, el esperma no se produce. Si tu esposo es saludable, es fértil, ya tienen hijos, no tienes por qué preocuparte de eso. Tu esposo produce suficiente esperma. Ok, mientras no te digo un doctor, tu esposo tiene problemas para producir esperma, es cuando ustedes deben de evitar las relaciones sexuales por lo menos cada 24 o cada 48 horas para producir bastante esperma. Ok, entonces también quiero eliminar esa duda porque sé que me le iban a preguntar. Entonces viene la parte de que calcula tus días fértiles y ten relaciones sexuales. Esa es la parte de que tú vas a calcular tus días fértiles, ya sea con el calendario, ya sea si tus periodos son regulares, puedes calcularlo con el calendario. Si no son regulares, no puedes calcularlo con el calendario, ya sea con el moco cervical, ya sea con las temperaturas, ya sea con pruebas de ovulación. Ahorita hay una gran gama de productos que usar para calcular tus días fértiles. También puedes usar el OvaQ, el monitor de fertilidad, que yo lo recomiendo bastante, que a mí me ha servido bastante para evitar también relaciones sexuales y no embarazarte. Entonces, regreso con el tema, ¿no? Entonces calcula tus días fértiles. Puedes evitar tener relaciones sexuales o tener relaciones sexuales cada semana o cada 4 días o cada 3 días si quieres, mientras, por ejemplo, una prueba de ovulación no te dé positivo. Ya que la prueba de ovulación te dé positivo, tienes que tener relaciones sexuales por 3 días consecutivos, ¿verdad? Ya que tus temperaturas bajen y luego veas esa subida, o sea, que se suba la temperatura de relaciones sexuales, ¿no? Porque quiere decir que la ovulación ocurrió hace unas horas y todavía quizás el óvulo está vivo, aunque con la temperatura siempre es bueno tener 2 ciclos por lo menos de haberte tomado las temperaturas para calcular bien tus periodos, tus días fértiles, ¿verdad? Ya sea con el moco cervical, cuando veas tu moco cervical así bien aguadito, que se estira, está claro, como una clara de huevo, ten relaciones sexuales. Quizás las evitaste en el mes, quizás no tuviste ganas, pero ahora ves eso, quiere decir que estás en tus días fértiles y vas a tener relaciones sexuales en esos días, ¿verdad? Ese es el segundo método.
puedes evitar las relaciones o puedes tener relaciones cuando quieras, cada 4, 5, 6 días, como quieras, pero cuando son tus días fértiles tienes que tener relaciones sexuales para no perder esos días. Después de que se acaban tus días fértiles, otra vez pues es normal. Hay parejas que no les gusta, no son muy activos sexualmente, hay otras parejas que son súper activos sexualmente, yo qué sé, ¿verdad? Todos somos diferentes. Entonces ese es el segundo método de cada cuánto y cómo tener relaciones sexuales cuando se quiere lograr un embarazo. Como les digo, la primera es hazlo libremente cuando quieras, contando los días, y la segunda es calcula tus días fértiles y ten relaciones sexuales. Esas son las dos maneras en las que cual se puede crear un embarazo, se puede lograr un embarazo en un tiempo deseado, quizás, si Dios lo permite, ¿verdad? Este es el tema, amigos. Espero que les haya servido este video. Cualquier duda o comentario, como les dije, déjenme saber. Todavía sigo con temas sobre esto. Todavía me falta hacer el tema de suplementos vitamínicos que ayudan a la fertilidad, y me falta el tema también del moco cervical con fotos, gráficas, todo para que noten cómo se debe de ver un moco cervical que está fértil, y algunos más que tengo en mente que no puedo recordar ahorita. Espero que les haya servido, que Dios me les bendiga, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Bye.